En el día de hoy vamos a estar revisando unos ejemplos adicionales de las ecuaciones diferenciales de Cauchy-Euler, pero tratando de aplicar una metodología un poco más rápida. En los vídeos que hemos visto anteriormente, hemos podido revisar de dónde salen las fórmulas para resolver una ecuación de Cauchy-Euler y sobre todo que sea una ecuación de tipo homogénea. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a mostrarlo. Recuerden que para que sea una ecuación de Cauchy-Euler debe cumplirse la opción de que el grado de la variable que acompaña a mi derivada debe ser igual al orden de mi derivada. Es decir, tengo x al cuadrado está acompañando a una derivada de orden 2. En la variable x, si no me aparece el exponente, recordamos que eso es igual a 1, está acompañando a mi primera derivada. Y tenemos aquí que con la variable y solamente tengo un coeficiente que es el número 9. Entonces cumple con las reglas que se han establecido para que esta ecuación diferencial sea llamada una ecuación diferencial de Cauchy-Euler. ¿Por qué decimos que es homogénea? Porque recuerden que mi ecuación está igualada a una expresión g de x. Si esa expresión g de x es igual a 0, entonces trabajamos con una ecuación de Cauchy-Euler que es homogénea. Veamos entonces el desarrollo de este primer ejemplo. Nuestro primer paso es encontrar o mostrar la ecuación diferencial en su forma general para que podamos conocer de dónde salen o cómo reemplazamos las fórmulas que tienen en el material de teoría que está en la plataforma. Bien, esa ecuación diferencial, como es de orden 2, es decir, estoy trabajando con una segunda derivada, tiene esta fórmula, o esta forma, perdón, que está aquí, que estoy encerrando, que es ax cuadrado y2' más bxy' más cy igual a 0. Bien, una vez que ya nosotros hemos definido la forma general, ustedes tienen dentro del material que para encontrar la ecuación auxiliar, nosotros podemos ir directamente a dos fórmulas que ya ustedes en el material, vuelvo y repito, lo han comprobado de dónde salen. Una es AM por M menos 1 va más BM más C y la otra, que es lo mismo que esto que está aquí, solamente que ya está resuelta la multiplicación, es AM cuadrado más B menos A por M más C. Entonces, como es una ecuación diferencial de orden 2, nosotros siempre comenzamos a multiplicar mi expresión coeficiente por m menos 1. Si fuera de orden 3 sería el a por m, que es el coeficiente aquí, por m menos 1 por m menos 2 porque estoy agregando un tercer término, que ya lo vamos a ver con un mayor detalle en el siguiente ejemplo. Vamos entonces ahora aquí con nuestro problema y vamos a específicamente con nuestra ecuación diferencial a determinar cuánto vale A, B y C. En nuestro caso recuerden que A es el coeficiente que acompaña a x al cuadrado, B es el coeficiente que acompaña a la expresión x y C es el término libre de mi ecuación diferencial. Una vez que hemos determinado los valores de A, B y C, procedemos entonces a reemplazar en cualquiera de las dos expresiones que tengo aquí para encontrar mi ecuación auxiliar. Yo voy a trabajar con la segunda porque es más sencilla. Me quedaría entonces el valor de A, que es 1 por m al cuadrado, más B menos A, es decir, 1 menos 1 por m, más el valor de C, que es el término libre, que en nuestro caso es igual a menos 9. Tenemos entonces que nos queda una ecuación cuadrática, m cuadrado menos 9, que nosotros podemos factorizarla por diferencia de cuadrado, obteniendo m más 3 por m menos 3. Las raíces entonces de esta ecuación cuadrática sería nuestra primera raíz. Estaríamos hablando de m1 es igual a menos 3, porque recuerden que cada uno de estos factores se igualan a 0 para encontrar el valor de nuestras raíces, dado un polinomio cualquiera. Entonces tenemos que
Nuestra M1 es igual a menos 3 y tenemos que nuestro segundo valor es igual a 3. Veamos entonces ahora, una vez obtenidas las raíces de nuestro polinomio, cuál va a ser nuestra solución de esta ecuación diferencial. Bien, en nuestro segundo paso tenemos dos valores reales y distintos, es 3 y menos 3. Entonces vamos a aplicar el caso número 1 de la teoría de Cauchy-Euler. ¿Qué dice nuestro caso número 1? Que si tenemos raíces reales distintas, le hemos llamado M1, M2, las raíces reales me van a dar entonces la solución general y C1x a la M1 más C2 x a la M2. Aplicando a lo que nosotros encontramos entonces, nuestra respuesta sería y igual a C1x a la menos 3, siendo M1, el valor este que está aquí, como menos 3, y luego entonces C2x a la M2, siendo M2 nuestro valor de 3. Entonces, esta es lo mismo que obtuvieron en el video que vieron anteriormente, la misma respuesta, solamente que hemos acortado un poco la metodología para encontrar nuestra solución general. Pero ¿en base a qué hacemos este proceso? En base a lo que hemos visto en el ejemplo anterior. Veamos entonces un segundo ejemplo. Observen que en nuestro segundo ejemplo estoy trabajando ahora con una ecuación diferencial que trabaja con una tercera derivada, es decir, de orden 3. Verificamos siempre que estoy trabajando con una ecuación de Cauchy-Euler. Efectivamente tenemos que nuestra variable x tiene coeficiente 3 y me está acompañando a mi tercera derivada. Mi segundo término, mi variable x, tiene coeficiente 2 que está acompañando a mi segunda derivada. Y lo mismo sucede con el resto de los términos. Tengo x de coeficiente 1 que acompaña a mi primera derivada. Y el término libre, el coeficiente que tenemos aquí, recuerden que es el valor de 1. Seguimos trabajando con ecuaciones de Cauchy-Euler igual a 0, es decir, de tipo homogéneas. Vamos entonces a resolver esta ecuación diferencial. Vamos entonces a hacer la ecuación diferencial en su forma general de una ecuación diferencial de orden 3. Y recuerden que la intención de esto es que ustedes puedan ver de una manera clara quiénes son nuestros valores de A, B, C y D para reemplazar en nuestra ecuación auxiliar. En nuestro caso, la ecuación auxiliar de mi ecuación diferencial de orden 3 tiene el formato que le presentamos a continuación y vamos a explicarlo un poco. Cuando trabajamos en el ejemplo número 1, una ecuación diferencial de orden 2, teníamos que el primer término de mi ecuación auxiliar simplemente era este, el segundo término tenía esta forma que estaba aquí y el tercer término era esta otra. Como estamos agregando un grado más a nuestra ecuación diferencial, es decir, una ecuación diferencial de orden 3, de Cauchy-Euler, no me olviden esa parte, entonces lo vamos a multiplicar ahora por otro factor que en este caso es m-2. Recuerden que esta ecuación auxiliar está justificado, se mostró de dónde viene su forma en las videoclases que vieron anteriormente. Inclusive se trabajó la resolución de estos problemas utilizando esas definiciones. Ahora aquí le estoy tratando de hacer un poco más corta para facilitarle el proceso, pero no me olviden de dónde vienen dicha fórmula. Entonces, como estoy trabajando con una ecuación diferencial de orden 3, ahora tengo que tener 4 términos, en la cual mi primer término va a ser todo esto que está aquí, ahora multiplicado por un m-2. Mi segundo término ahora lo voy a multiplicar por una expresión m-1, el tercer término y el cuarto término. Entonces, de esta forma yo puedo fijar mi ecuación auxiliar conociendo los valores de A, B, C y D. Veamos entonces nuestra ecuación diferencial del ejemplo número 2 para definir quiénes son nuestros valores de A, B, C y D. En nuestro caso tengo que A es igual a 1, B es igual a 6, 6 igual a 7 y D es igual a 1.
que aplicando estos coeficientes a nuestra ecuación auxiliar tenemos este proceso que está aquí, en la cual la multiplicación de estos tres términos, ya la hice aquí de forma directa, es m al cubo menos 3m cuadrado más 2m. La multiplicación de 6m por m menos 1 es esta multiplicación que tenemos aquí y los demás términos lo coloco. Vamos entonces a agrupar términos semejantes y me queda un polinomio de grado 3 en la cual podemos, para resolver o encontrar sus raíces, podemos aplicar división sintética o factorizarla. Por las características que tiene este polinomio, tenemos entonces que esto representa un binomio al cubo, es decir, primera cantidad al cubo más 3 veces la primera cantidad al cuadrado por la segunda, más 3 veces la primera cantidad por la segunda al cuadrado, más la segunda al cubo, que es esta expresión que tenemos aquí, igualada a 0. Luego entonces, como la tenemos igualada a 0, tenemos que las raíces van a ser completamente iguales, es decir, m1 igual a m2 igual a m3, todas van a ser iguales a menos 1. Estoy trabajando con tres raíces iguales. Vamos a revisar cuál sería el caso que aplicaríamos dentro de la teoría de Cauchy-Euler. Como tenemos tres raíces iguales, vamos a aplicar el caso número 2 que dice que si las raíces son repetidas, entonces la solución de nuestra ecuación diferencial es esta ecuación que está aquí. Pero recuerden que yo estoy trabajando con tres raíces repetidas. Veamos entonces qué se aplica aquí para la solución. Veamos nuestra respuesta. El primer término se mantiene igual, va a ser C1x elevado a la M1. Recuerden que todas mis raíces son iguales a menos 1. Así que esta M1, vamos a poner un resaltador mejor, este M1 es igual a menos 1. ¿Qué me dice cuál es la forma de mi segundo término? Es esta que tenemos aquí, donde tengo C2x, M1, recuerden, vuelvo y repito, que es M1 logaritmo natural de x. Pero tenemos una ecuación diferencial de orden 3. Entonces, ¿cómo sería la forma de nuestro tercer término? Y creo que algunos me preguntaron la vez pasada sobre este tipo de situaciones. Bien, para un tercer término seguimos con lo mismo. Esta expresión que está aquí se mantiene igual. ¿Cuál es la que va a sufrir variación? Logaritmo natural de x. Ya ahora no va a ser logaritmo natural de x, sino que va a ser logaritmo natural de x elevado al cuadrado. Si tuviéramos una fuera una ecuación diferencial de orden 4, y vamos a tratar de escribirlo, me quedaría más C4, vamos a tratar de que se vea claro, C4x elevado a la menos 1, que habíamos señalado que eso se mantiene igual, y ahora colocamos logaritmo natural de x, pero ya ahora no elevado al cuadrado, sino elevado al cubo. Entonces, así podemos trabajar con distintas ecuaciones diferenciales que tengan la forma, vuelvo y repito, de Cauchy-Euler para encontrar nuestra respuesta. Esta es una forma abreviada de lo que ustedes ya anteriormente vieron en su video. Vamos a borrar esta parte aquí para dejarle la respuesta de nuestro problema. Entonces, esto es afianzando el material que ustedes ya revisaron en la clase anterior, pero simplemente mostrándole en este caso un método un poco más sencillo o abreviado de lo que tienen en el material anterior.